varios elementos habían dadose la mano para que esto pudiese ocurrir, pero allí estaban los medios particularmente haciendo su trabajo para que el doctor Alfonsín ni siquiera, ya derrotado, pudiese completar su gobierno. Le faltaban 6 meses para terminar el gobierno. El 12 de junio de 1989 es la fecha en la que el doctor Alfonsín manda al doctor Terraño a la ciudad de La Rioja para comunicarle que iba a entregar el gobierno antes, que lo iba a entregar el 30 de junio. Finalmente lo hizo el 8 de julio. ¿A quién encontró Terraño? Reunidos, mano a mano, estableciendo cuáles eran las pautas del futuro que iba a tener la Argentina de desguace del Estado y de privatizaciones, mano a mano, como si estuvieran en una solitaria partida de truco. Al presidente que iba a asumir, al doctor Carlos Menem, y al señor Héctor Mañeto, que es el dueño del grupo mediático más importante. ¿Y qué estaban haciendo allí? ¿Qué otra cosa iban a estar haciendo que no fuera pergeñar lo que venía para la Argentina de esos años? La primera de las privatizaciones fue para el Canal 13, fue para la persona que estaba diciendo, dictando qué era lo que había que hacer por parte del gobierno democráticamente elegido. Ni siquiera esa democracia tan vulnerable que representaba Menem servía para algo, porque detrás había alguien que, como podría ser Bruselas, manda sobre los gobiernos que eligen los pueblos. Y esto que ocurrió en la cara de quien era el representante del presidente saliente no le provocaba ningún comentario. Alguna vez le preguntaron, ¿y qué estaba haciendo fulano allí? Ah, yo no sé qué estaba haciendo allí. No era de mi interés. ¿Cómo que no era del interés de esa persona que representaba a ese presidente que, abatido y dolorido y frustrado, se quedaba sin poder terminar el primer gobierno democrático? Cosa de la que a veces da la impresión de que nos hemos olvidado en la Argentina. Todo está relacionado con esa lucha de ver quién es el que manda finalmente. Cuando ustedes vean lo que el doctor Zaffaroni dijo en esa conferencia de hace un año y medio, si no lo pueden ver el programa, aunque sea busquen por internet lo que del programa tenga el doctor Zaffaroni, porque estarán la demostración magistral más extraordinaria que yo haya podido presentar en un programa de televisión de cómo es el mundo hoy día, qué es lo que está en juego. Y se anticipaba 1 año y medio a lo que hoy día nos está ocurriendo. La confusión es pavorosa. Anoche, un hombre muy respetado, al que yo admiro muchísimo, porque cada vez que un actor asume riesgos, ustedes desde la justicia, nosotros en el periodismo estamos más conectados con la naturalidad con la que se pueden asumir ciertos riesgos, pero un actor está indefenso. Un actor con una crítica o con un ninguneo de su obra está corriendo muchísimo riesgo. Por eso muchos dicen, mira, yo no estoy ni con unos ni con otros, yo estoy por el medio, como si esto pudiese merecer algún aplauso o alguna consideración positiva. Será respetable estar en el medio, pero jamás será admirable. Lo que sí es admirable son aquellas personas que en lugares muy vulnerables, como es la vida de un artista, toman una posición. Pero fíjense ustedes que anoche Gerardo Romano estaba, después de salvar a alguien que querían linchar, estaba preocupado y molesto con el juez que no había dejado preso al delincuente o presunto delincuente que él había atrapado. Estaba dolorido, le parecía que tendría que haberlo tenido un poco más. Fíjense cómo nos gana, cómo obtiene terreno permanentemente ese pensamiento, aún sobre personas muy preparadas como Gerardo, y muy admirable en su valentía para jugarse como Gerardo Romano. Pero Gerardo decía, tenelo unos días, no lo podés largar a las pocas horas. Pero la ley dice que había que largarlo a las pocas horas. Y uno que por ahí también en algún momento dijo, y busca un pretexto para retenerlo un poco, está pidiendo nada menos a la conciencia de un juez hacer algo, no de acuerdo a lo que como juez entiende, sino de acuerdo a la presión mediática y a la presión que la gente pueda ejercer. Quiere decir que tenemos que estar tan fuertes y tan solidarios. Por eso, Justicia Legítima es un canto en el corazón de mucha gente, aunque ustedes no lo sepan. Es una esperanza permanente. La reunión de hace un año era sobre elementos muy puntuales, como suele decirse, muy concretos. Yo no pensé que hoy iba a existir esto, y muchísimo menos que yo iba a estar en este momento ante ustedes. Es maravilloso que Justicia Legítima siga,
que justicia legítima permita pensar que dentro de la justicia hay quienes se animan a cuestionarla y a quererla reformar y a quererla mejorar y sobre todo independizarla de esos poderes mediáticos que nos atosigan, que nos han llevado por delante hasta en el sentido común. Un juez, en el dolorosísimo caso de Ángeles Rawson, llevó a todo un edificio a declarar por una testigo impresentable que ni cuando ustedes comenzaban en el mundo de la justicia hubiera pasado el mínimo examen. ¿Conocen el caso? Bueno, no voy a ser redundante entonces, pero lo que estaba sucediendo para quienes eventualmente se hubieran quedado afuera de la información era que el juez era informado por una testigo llevada por el grupo mediático más poderoso, que quería refundar la idea que tenía de que el asesinato había sido cometido por familiares de esa pobre niña. Y como habían quizás cometido ese error o habían tenido ese apresuramiento, pero además la testigo le llevaba la noticia, la novedad de que a lo mejor estaba implicado un hombre del gobierno, un hombre de ese Estado, sobre todo al que ellos quieren devastar, consiguieron que esto llegase a poder del juez. Y un juez entendió posible, y lo debe haber entendido posible porque convocó a todos los habitantes del edificio, a que un funcionario de gobierno se había presentado en ese edificio la mañana en la que la chica había desaparecido, ni siquiera se sabía que había sido asesinada, a preguntar, porque lo que la testigo decía era que se había producido y había escuchado una hermana de ella, había escuchado una discusión del padrastro y la madre con la chica sobre abusos sexuales. Y aparecía el funcionario en cuestión, que no nombro por pudor porque nombrarlo es como dañarlo. Fíjense el daño que le intentaban hacer en aquel momento. Aparecía recorriendo el edificio, golpeando la puerta de los vecinos y diciéndole: ¿usted escuchó algo? ¿Algo de qué? De lo que hablaron ahí abajo. Bueno, quizás un vecino decía: puede ser que algo pesqué. Bueno, le doy 25.000 pesos para que silencie lo que haya escuchado. Y así se supone que recorría todo el edificio en un ataque tan violento a la más elemental inteligencia. Bueno, como el tema venía por el lado mediático tan poderoso, el juez llevó a todo el edificio a declarar a las 9:30 de la noche para preguntarles finalmente si habían oído algo y sobre todo si hubo un funcionario que fue a pedirles explicaciones. Esta posibilidad de que la justicia esté tan indefensa frente a lo que es el poder mediático es el mismo grado de indefensión que como sociedad se tiene frente a ese poder mediático que muy suelto de cuerpo se permite fogonear estos linchamientos que se intentan hoy en la sociedad argentina. Por eso quiero terminar diciéndoles que ante cada uno de estos temas hay un dolor personal, un dolor que es de ustedes, de cada uno de ustedes, una gran impotencia, una sensación de que con ellos no se puede, una sensación de que avanzan de tal forma sobre la más elemental inteligencia que finalmente son los grandes vencedores. A mí me emociona mucho que ustedes no se resignen y no se entreguen. A mí me alivia enormemente saber que mañana y pasado vamos a tener justicia legítima para desde adentro de la justicia luchar por esa sociedad mejor que todos queremos, que es muy difícil plasmar, que da la sensación cada día se aleja más de los sueños que nosotros tenemos. Pero tenemos una ventaja, nos damos cuenta cuál es el gran adversario. El gran adversario está en esos medios que tosudamente están insistiendo para que seamos peores y cuyo poder está demostrado nada más que por saber que una sola persona que nos dijese o les dijese a ellos, a los trabajadores de esos medios: hoy, durante 24 horas, vamos a hacer nada más que periodismo. Y no política de la peor, política de la más basura. Vamos a comportarnos de acuerdo a las normas éticas que algún día alguien escribió en nuestros manuales. Vamos a acercarnos un poco a lo que es el ideal de nuestra profesión. Un día que lo hiciesen, un día que nos quitasen el veneno que nos hacen respirar cada día, seríamos una mejor sociedad. Contra ese veneno que nos hacen respirar cada día, mi esperanza como ciudadano está en la gente como ustedes, que desde adentro de la justicia sabe
perfectamente que con un fallo, con una posición, con una lucha y con una denuncia del comportamiento que en general pueda tener la justicia, cuando se pone de rodillas frente a los poderes, podemos alcanzar esa soñada sociedad mejor, que aunque sea, es una utopía que nos permite seguir caminando hacia ella. Muchísimas gracias. Vamos, doctora. Muchas gracias. Bueno, una vez más, ¿se escucha? ¿Se está escuchando? Sí, bueno, una vez más, muchas gracias, Víctor Hugo. Supuestamente nosotros somos los expertos en temas jurídicos y nos has dejado iluminados y energizados con tu esclarecimiento y con esa capacidad de comunicar que además llega a todas las personas en temas que son tan relevantes para la maduración de nuestra sociedad. Y también agradecer a todos los presentes, a todos los que están en esta lucha cotidiana por la transformación de la justicia, por la cual no nos vamos a resignar, porque lo que nosotros hacemos en realidad es expresar esa esperanza que tiene el pueblo en que haya justicia. Y esa esperanza los pueblos no la pierden y nosotros no vamos a abandonar esa batalla. Así que muchas gracias a todos.